¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Solmización. Yo soy Alejandro. Hola, mi nombre es Diana. En el video del día de hoy vamos a ver un tema nuevo que son los signos de prolongación. Específicamente vamos a ver tres, que es la ligadura de prolongación, el puntillo y el calderón. Es de los videos de cómo leer una partitura de guitarra. Y comenzamos. Vamos a empezar los signos de prolongación con la ligadura. Las ligaduras son signos que sirven para unir las notas. Su escritura es una línea curva que une las notas. Existen dos tipos de ligadura. En este caso vamos a ver la ligadura de prolongación. Como están viendo en la pantalla, hay dos figuras rítmicas de blanca que están unidas con la ligadura. Cada blanca dura 2 tiempos. Con la ligadura harían la suma de 4 tiempos. El sonido duraría 4 tiempos en vez de 2. El segundo signo de prolongación es el puntillo. Es el punto que se coloca a la derecha de la figura rítmica. El puntillo añade la mitad del valor de la nota en la que está colocado. En este caso es una figura rítmica de blanca que vale 2 tiempos. Entonces el puntillo le agregaría la mitad de lo que vale, o sea, un tiempo, haciendo que la blanca, en vez de durar 2 tiempos, dure 3. El último signo de prolongación es el calderón. El calderón es un signo musical que se coloca encima o por debajo de una nota y que sirve para alargar su duración el tiempo que se requiera. Cuando tú encuentres un calderón en una partitura, puede estar sobre una figura rítmica, sea blanca, negra, redonda, o puede estar sobre el silencio también de la figura rítmica. El silencio sería un silencio prolongado a tu gusto. Y la figura rítmica también, el tiempo sería a tu gusto. En el caso de que estés tocando en una orquesta, sería al gusto del director. Él te indicaría cuándo continuar o hasta cuándo se hace silencio en la partitura. El primer ejemplo va a ser el de la ligadura. Como ves en la pantalla, la primera ligadura que aparece es en la figura rítmica de redonda. Cada figura rítmica, te recuerdo que vale 4 tiempos. Con la ligadura valdría 8 tiempos, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La siguiente ligadura está sobre figuras rítmicas de blanca. Cada blanca vale 2 tiempos. Unidas con la ligadura equivaldrían a 4 tiempos, así. 1, 2, 3, 4. La última ligadura está uniendo a dos figuras rítmicas de negra. Cada figura de negra, acuérdense que vale un tiempo. Con la ligadura valdría 2 tiempos, así. 1, 2. La ligadura no solamente une dos figuras rítmicas del mismo valor, también une figuras rítmicas de diferente valor como se ve en la pantalla. Por ejemplo, la redonda que aparece junto con una blanca. La redonda vale 4 tiempos, la blanca vale 2 tiempos. Sumadas serían 6 tiempos. Sonaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente ejemplo aparece una blanca unida con ligadura a una negra. La blanca vale 2 tiempos, la negra vale un tiempo, sumados vale 3. Sonaría así. 1, 2, 3. Continuamos con los ejemplos del puntillo. Como ven en su pantalla, el primer ejemplo está sobre una redonda. Les recuerdo, la redonda vale 4 tiempos. Añadiéndole el puntillo, valdría 6. Y el ejemplo sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora un ejemplo sobre una figura rítmica de blanca. Acuérdense que la figura rítmica de blanca vale 2 tiempos. Con el puntillo valdría 3 tiempos. De esta forma. 1, 2, 3. En el siguiente ejemplo, el puntillo está sobre una figura rítmica de negra. La figura rítmica de negra vale un tiempo. Añadiéndole el puntillo, vale un tiempo y medio. Se escucha así. 1, 2. Espero que hayan notado que el segundo tiempo no está completo. Solamente fue la mitad del segundo tiempo. Cuéntenle.
En el ejemplo del calderón, como ven en su pantalla, la figura rítmica es de Blanca, que vale 2 tiempos. Con el calderón, Diana lo va a prolongar a quién sabe cuánto. Yo solamente voy a contar y a ver ella cómo lo hace. Y sonaría así: 1, 2, 3, 4, 5. Conto 5. De una nota de 2 tiempos a 5 tiempos. Bueno amigos, pues eso es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y si fue así, nos ayudan mucho dándole like, comentando, suscribiéndose, picarle a la campanita y compartir el video con quien crean que lo pueda necesitar. Pueden poner cualquier comentario. Pongan si les están gustando los videos para nosotros saber si lo estamos haciendo bien. Si no, para ir cambiando la forma en lo que lo estamos haciendo. También pongan si tienen una duda. También no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Solmización para que chequen el contenido adicional que estamos subiendo. Hasta la próxima.